Mi nombre es Daniel Cardoso y quiero reflexionar acerca de las preguntas de Dios. Cuando es Dios quien hace las preguntas. El hombre constantemente está haciéndose preguntas a sí mismo, haciéndole pregunta a Dios o haciendo pregunta a su propio semejante. Dios da a luz hijos de luz, porque ellos absorben su luz que proviene de su esencia divina, que es luz. Dios es luz. Jesucristo es la luz del mundo. Cuando absorbe su naturaleza por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, tu espíritu humano se despierta. Tu alma se abre al Padre, entra al Padre por el Espíritu Santo, según declara San Pablo en Efesios capítulo 2, verso 18. Cuando entras al Padre, comienzas a tomar de su plenitud y gracia sobre gracia, dijo Juan en el capítulo 1, verso 16. Job decía, capítulo 29, verso 19 de su libro, mi raíz estaba abierta junto a las aguas. Nuestra raíz está abierta junto al río de agua de vida, ese río resplandeciente como el cristal. Ese río que sale del trono de Dios y del Cordero, como lo vio Juan en Apocalipsis capítulo 22, verso 1. Las preguntas de Dios fueron hechas a personas cuyas raíces iban a ser abiertas para una expansión dimensional de la posesión adquirida mediante las promesas y mediante el Espíritu Santo. El apóstol San Pablo lo vio y lo escribe en Efesios capítulo 1 a partir del verso 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las promesas de Dios portan preguntas de Dios, preguntas que son enfocadas a entradas al cuadro dimensional de cómo será la operación del poder de su fuerza en ti y la revelación de un campo visionario, extrospectivo, abierto, muy abierto en dimensiones del espíritu, que te va a mostrar qué es lo que Dios te otorgó y para qué Él te lo otorgó. Entonces, las preguntas de Dios son para instruirte, no para dudar de ti. Los casos bíblicos en los que apoyo mi reflexión nos van a mostrar, nos van a revelar que Dios busca por medio de una pregunta instruirte, enseñarte, capacitarte, prepararte, porque antes que te formase en el vientre, te conocí. Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Génesis capítulo 3, verso 9. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios le preguntó a Abraham. Génesis capítulo 18, verso 9 dice, ¿dónde está Sara tu mujer? También Dios le preguntó a Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Éxodo capítulo 4, versículo 2. Ezequiel también recibió una pregunta de Dios. ¿Vivirán estos huesos? Ezequiel capítulo 37, verso 3. Jesucristo también hizo preguntas. Le hizo pregunta a una mujer. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te ha condenado. También Jesús le preguntó a dos ciegos en una ocasión,
¿creéis que puedo hacer esto? También Jesús le preguntó a los judíos, hablando acerca de Lázaro, ¿dónde le pusisteis? Cuando Dios hace pregunta a alguien al cual Él le ha ministrado, cuando Dios le hace pregunta a una persona a la cual Dios le ha hablado, no es para avergonzarte, ni es porque Dios duda de ti, porque Él sabe quién eres tú. Conoce tus profundidades, aún las cosas que no están en tu mente, Él las conoce. Las preguntas de Dios despiertan tu espíritu humano a un razonamiento del Espíritu en el Espíritu Santo. Las preguntas de Dios abren ventana de señales manifestantes de tiempo y estados en Dios por el Espíritu Santo, como le ocurrió a Noé y la paloma. Vamos a comenzar por Adán. Dios le pregunta en Génesis capítulo 3, verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Quiero reflexionar con ustedes lo que Dios me mostró en la Escritura sobre esta pregunta. Número 1. Estás en el huerto que representa mi presencia, donde yo te hice forma, donde yo te establecí con un estado que tú no elegiste, lo elegí yo. Un estado que salió de mi esencia, de mi mente, perfecto. Tú estás allí, detrás de ese árbol. Estás en el huerto, pero estás en un estado que no me agrada. Y te has escondido detrás de un árbol. Ese árbol que representa un árbol de justicia. Adán, te escondiste detrás de un árbol que está en el huerto que representa mi presencia. Por lo tanto, ese árbol que tú escogiste es plantío de Jehová. Yo lo sembré, tú no lo sembraste. Yo te introduje en la presencia. Pero te hago una pregunta. ¿Dónde estás tú? Quiero preguntarte dónde estás tú, no porque no sepa dónde estás. Sé dónde estás. Te pregunto para que sepas que conozco los árboles en los cuales te quieres esconder. Esos árboles representan argumentos que escoges de mi presencia para esconder lo que haces en oculto. Ese árbol representa mi palabra, porque ese árbol está en el huerto que representa mi presencia, mi santidad, mi pureza. Y yo te traje y te introduje allí en un estado de santidad, pero has pecado. Por eso buscas el árbol, pero buscaste un árbol que está en mi presencia, que representa plantío de Jehová. Ese árbol, Adán, es mi palabra. Y sé cada versículo que usas como árbol para esconder el estado que tratas de ocultarme. Pero de mí no puedes esconderte. Te pregunto, Adán, para que sepas que de cualquier árbol que tú escojas para esconderte, para esconder tu estado interno, de allí te voy a sacar. El segundo caso que nos ocupa en esta reflexión, cuando Dios hace preguntas, es referente a Abraham. ¿Dónde está tu mujer? En esa pregunta, antes que se desencadenaran una serie de reacciones, palabras, cosas que iba a hacer Sara, allí, antes que ocurrieran, ya Dios le estaba haciendo una pregunta a Abraham.
Esas preguntas exponenciales de Dios, de Jehová, le está adelantando a Abraham sabiduría en dimensiones eternas que iban a manifestar verdades escondidas detrás de la risa de Sara. Risa que no había ocurrido en el momento que Dios le pregunta a Abraham, ¿dónde está Sara tu mujer? Esas sonrisas de Sara que iban a ser reacciones a una promesa divina. En otras palabras, Dios le da a entender a Abraham, a partir de ahora, todo lo que oigas de Sara es porque está dentro de la cabaña, está dentro de la tienda, está entre sus cuatro paredes. Esa tienda, Abraham, representa cuatro paredes, que no es este lugar donde tú estás frente a mí. Tú estás fuera de la cabaña, estás en un lugar extenso de mi presencia. Por eso Dios le preguntó a Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Sara se rió porque Sara estaba entre sus cuatro paredes. Y Dios quería que Abraham entendiera por medio de esa pregunta. Tu respuesta no va a ser igual que la de Sara, porque tú estás en un espacio abierto frente a mí. Sara está escondida allá en su casa, en su tienda. No puede verme. Por eso Dios le pregunta a Abraham. La tercera persona que nos ocupa es Moisés, el cual estaba en un estado sobrenatural frente a Dios en la zarza, y Dios le pregunta, ¿qué es eso que tienes en tu mano? En este caso que vamos a analizar de Moisés, la pregunta de Dios llega a él por una declaración del propio Moisés que expone su necesidad de manifestar lo sobrenatural en el medio natural al cual Dios quería introducirlo. Mire lo que le dice Moisés al Señor, Éxodo 4:1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha mandado Jehová. Lo que Dios trata de mostrarnos es que por medio de la pregunta a Moisés, te está mostrando, te está diciendo cuál es tu posesión que traerá generación y promoción en tu medio. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Esa vara, ese talento, esa capacidad. La vistes durante 40 años en lo natural, en el desierto. Ahora lo voy a llevar a lo sobrenatural. Cada obra manifestante sobrenatural del Señor ya está en ti. Está en ti aún antes de tú tener el llamado. Fíjese cómo Dios le dice a Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Hermanos y hermanas, vamos a reflexionar brevemente en este punto. Moisés tenía esa vara durante 40 años pastoreando las ovejas de su suegro, Jetro, en el desierto. Y esa misma vara era la que iba a hacer las señales sobre Egipto. Moisés estaba preocupado. Cuando tú me estás diciendo que me vas a introducir en una ciudad, en una nación, con personas para manifestar tu nombre, pero ellos no me van a creer porque siempre me han conocido como lo que me han visto. Y Dios le dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Eso que tienes en tu mano son esas capacidades, esas cosas que ya Dios introdujo en ti mediante el Espíritu Santo sin tú darte cuenta. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Moisés? Suelta la tierra
Y ese es el primer paso. Ese es el primer paso para que esos talentos que portas comiencen a operar en lo sobrenatural. Mira, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Mira, ahora te voy a decir, cuando tú sueltas lo natural a lo sobrenatural en obediencia a mi palabra, suelta esa vara. Era que la soltara de su mano y la soltó. Esa vara que había sido usada por 40 años en lo natural, ahora estaba en el aire. Iba a caer a tierra. Cuando sueltas lo natural que tienes, Dios lo toma y lo vuelve sobrenatural en el acto mismo de la obediencia en la fe. Cuando tú sueltas la fe natural, el terreno sobrenatural la toma y la devuelve en milagros. Por eso digo que cuando Moisés se preocupó por las señales que iban a pasar, Dios le está diciendo en otras palabras, ¿qué tienes en tu mano? Por medio de esa pregunta te estoy respondiendo, lo que necesitas ya lo tienes. Ya está en ti, ya te lo di. Tienes que soltarlo por fe, creyendo a mi palabra. Y el cuarto caso que quiero reflexionar sobre este tema, las preguntas de Dios, fue Ezequiel. ¿Vivirán estos huesos? Dios en el espíritu puso a Ezequiel en el centro del valle. Dios no te va a llevar a las esquinas de las pruebas, ni de los valles de sombra de muerte. No, si tú eres un ungido, si tú eres una ungida de Dios, Dios te va a colocar en el espíritu, en el centro del valle. Hombres y mujeres como tú, saturados, llenos del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, Dios no los escoge para que caminen alrededor del valle. Dios en el Espíritu lo coloca en el centro del conflicto y de la prueba. Y Dios te pregunta, ¿vivirán estos problemas? ¿Se convertirán estos problemas en victoria? ¿Vivirán estos huesos? La respuesta que Dios quería era sí o no. Vivirán, dijo Dios a Ezequiel, sí o no. Pero Ezequiel evadió. Solo tú, Señor, lo sabes. ¿Qué ocurre cuando nosotros evadimos, como Ezequiel, con mucha astucia y sabiduría? Solo tú lo sabes. Dios le dice, profetiza. Profetiza sobre estos huesos y diles. Cuando él comenzó a profetizar conforme a la palabra, dice la Escritura en el verso 7, que él al profetizar conforme a la palabra que se le ordenó, hubo temblor, hubo un gran ruido y cada hueso comenzó a juntarse. No es profetizar por profetizar porque lo dice allí en Ezequiel, no. Cuando usted profetiza en una palabra revelada, los huesos se van a juntar. Si usted no ve resultado cuando empiezan a profetizar y a hacer declaraciones proféticas, si no hay resultado es porque están profetizando de algo que está en la palabra, pero no por la palabra. Porque la Biblia dice que cuando Ezequiel profetizó conforme a lo que tú me dijiste que dijera, entonces sí. Comienzan los resultados y los huesos se empiezan a juntar. Quiero concluir esta reflexión. Esta reflexión sobre las preguntas de Dios. Las preguntas de Dios siempre serán hechas a personas cuyas raíces van a estar abiertas para una expansión dimensional de la posesión adquirida en Cristo mediante la palabra de vida y del Espíritu Santo. Las preguntas de Dios están directamente relacionadas con sus promesas. Esas promesas portan preguntas enfocadas a entrarte, a llevarte a esa entrada al cuadro dimensional de cómo será la operación del poder de su fuerza en ti, por medio de ti. Es un campo visionario, extrospectivo, abierto, que te mostrará lo que Dios te otorgó y para qué te lo otorgó.
Las preguntas de Dios despertarán tu espíritu humano a un razonamiento del Espíritu Santo en el Espíritu de Dios. Las preguntas de Dios abrirán ventanas de señales manifestantes de estados en Dios por el Espíritu Santo. Por eso, no es lo mismo cuando le preguntamos a Dios, cuando es Dios el que nos pregunta a nosotros.